El Bayern ha anunciado que va a retirar el número 5 de Franz Beckenbauer y hoy toca hablar de esos jugadores a los que retiraron su dorsal y quizá no lo sabías o no lo recordabas. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Como decía en la introducción, el Bayern ha anunciado que va a retirar el dorsal de posiblemente el mejor jugador de la historia de Alemania, evidentemente el mejor jugador de la historia del Bayern y un futbolista y una leyenda y un entrenador y un presidente y una figura emblemática que representaba hasta el final de sus poros lo que es el Mia San Mia y lo que es el Bayern München, que falleció en 2024. Si queréis un vídeo en concreto de esa noticia y un poco hablando de Franz Beckenbauer y de la figura que era Franz Beckenbauer, tenéis un vídeo en concreto en mi canal que, si me acuerdo, recordaré por aquí, al igual que estoy recordando ahora, que pues te suscribas si no estás suscrito, porque hay un gran porcentaje de la gente que ve los vídeos que no está suscrito, en torno a un 40-45%, y pues así ayudáis un poco a que el canal siga funcionando, a que yo vea que pues os gustan los vídeos, que os quedáis, que repetís, como diría Ronaldinho con las danetes, luego, o sea, con las natillas, perdón, bueno, pues también deja un me gusta, que no lo has hecho, y viene bien dejar un me gusta, y pues si te gusta también, deja un comentario diciendo repetimos y el emoji este de la mano. Habiendo dicho esto, muchas gracias por ver el vídeo y arrancamos, ¿vale? Pero antes de empezar con las historias de los futbolistas, luego al final comentaré algún caso especial. Antes de arrancar hay que decir algo de contexto, ¿vale? Porque no es habitual que los futbolistas o que en el fútbol se retiren números. Esto es algo más habitual de la práctica de los deportes norteamericanos, incluyendo el fútbol, porque para empezar hay que decir que en el fútbol, no en el fútbol americano, en el fútbol, los dorsales no fueron fijos de un futbolista hasta la década de los 90. En cambio, en todos los deportes norteamericanos, incluyendo el soccer, ¿vale? En la liga NASL, los jugadores llevaban números desde su creación en 1967, números fijos, es decir, tú eras el 3 a principio de temporada y ya eras el 3 todo el tiempo. Hasta los 90 en el fútbol de élite europeo, los números se repartían en base a la posición que tú tuvierais y ya sabéis que, pues dependiendo del país y dependiendo de la formación, unos ven el 2 como lateral derecho y otros lo ven como central, unos ven el 3 como lateral derecho, otros lo ven como lateral izquierdo, el 10 siempre tenía una posición concreta y siempre está asociado al jugón porque era la zona en la que solía estar el jugón, el 11 y el 9 son los dos rematadores, del 4-4-2, etc. Pero en Estados Unidos funciona desde 1967 con números fijos y eso provocó que el New York Cosmos retirara el número de Pelé, el número 10, en 1977 y se convirtiera en el primer futbolista en la historia en tener un número retirado. Así que, habiendo hecho esta pequeña introducción y mencionando que hay casos de futbolistas que no tuvieron su número retirado de manera oficial, pero que estuvieron en stand-by, por así decirlo, durante un tiempo bastante largo, quiero mencionar el caso de Gianfranco Zola, ¿vale? Que tuvo el número 25 y que estuvo durante muchos años sin ser utilizado en el Chelsea hasta que llegó Moisés Caicedo el verano pasado, pidió permiso para utilizarlo y Zola pues accedió a ello. Habiendo mencionado esto, tenemos que empezar con las historias concretas de futbolistas y tenemos que empezar por posiblemente uno de los futbolistas más conocidos de esta lista, que es Jude Bellingham, que quizá lo sabías, quizá no, pero yo aprovecho para contártelo, y tiene retirada su camiseta en el Birmingham City, en el club en el que empezó su carrera como futbolista profesional. Fue el jugador más joven de su historia, con apenas 16 años cuando debutó, ayudó a conseguir la permanencia en la temporada 19-20 y ese mismo año se convirtió en la venta más alta de su historia por 25 millones de libras, más añadidos al Borussia Dortmund. Fue el jugador de 17 años más caro de la historia y además con ese dinero ayudaron a salvar la temporada económicamente y a conseguir pues pervivir un poco más. En agradecimiento a lo que Bellingham consiguió en tan poco tiempo, tal y como lo explicaron, el club anunció que iban a retirar su camiseta número 22 para recordar a uno de los suyos y también para inspirar a las generaciones venideras. Solo había usado ese número una temporada en la que había jugado 44 partidos y aún así decidieron retirarle el dorsal en un movimiento que en ese momento provocó las risas y la mofa del
mundo del fútbol, pero que ahora pues cada vez tienen todavía más sentido. Le preguntaron a Bellingham por aquello en el Times en el pasado y dijo que si era honesto, posiblemente no lo mereciera por lo que había hecho en el campo, que había hecho buenos partidos, pero que para que te retiren una camiseta tienes que llegar a un nivel muy alto y que él no había llegado a eso, evidentemente. Aunque hizo una puntualización que ojalá se cumpla en un futuro, porque significará que el Birmingham City está muy bien, y dijo: como siempre digo, no está retirado, sino reservado para cuando vuelva y con suerte les lleve a la Premier League. No sé qué tiene que pasar para que Jude Bellingham vuelva al Birmingham City si no están en Premier League, si están en Championship. Entiendo que esto ya es para cuando se acerque el final de su carrera. Yo también te digo, espero, Jude, que el Birmingham City vuelva antes a la Premier League, que tú tengas que llegar a tus 30 años, 32, 33, porque para eso falta más de una década. Así que, bueno, pues evidentemente querrás volver a utilizarlo en el club de tu vida, pero déjales al menos soñar con volver a la Premier antes de los próximos 10 años. Jude Bellingham, el primer caso, en el Borussia Dortmund no creo que se le retire el dorsal, y en el Real Madrid si no se le retiró a Zinedine Zidane, que era el que llevaba el 5 previamente, a Bellingham lo veo complicado. Por continuar, luego tenemos que hablar de Raúl González Blanco, del futbolista legendario del Real Madrid y también en corto tiempo del Schalke, porque durante un tiempo tuvo retirado su número. Hay casos de futbolistas que todavía tienen retirado su dorsal y hay casos de futbolistas que tuvieron retirado su dorsal durante un tiempo concreto de tiempo y que luego dejaron de tenerlo. Y Raúl es el caso en el segundo escenario, ¿vale? En el momento en el que Raúl dejó el club, en 2012, el club tuvo la intención de retirarlo el número de manera indefinida, el número 7. Pero este retiro solo duró un año porque en 2013 le dieron el número 7 o le permitieron el número 7 que lo usara a Max Meyer, que lo usó hasta 2018 y desde entonces pues lo han ido usando diferentes futbolistas y creo que el que lo está usando ahora es Paul Seguin, ¿vale? Así que nada, bueno, Raúl fue corto, fue efímero, fue intenso, al igual que su paso por el Schalke, pero al menos tuvo retirada su camiseta durante un año, teniendo en cuenta que el 7 es un número muy codiciado. Por continuar, y aquí ya vamos a empezar a hablar de futbolistas quizá menos conocidos, tenemos que hablar de Junior Malanda, ¿vale? Hay casos de retiradas de números por contribuciones importantes a la historia de ese club, como es el caso de Jude Bellingham o el caso de Raúl, y alguno que veremos más adelante, y luego también hay casos trágicos de números retirados por tragedias que le suceden a algunos de sus futbolistas cuando están en activo con el club o habiendo pasado por el mismo. Y tristemente el caso de Junior Malanda es uno de ellos y no es el último que comentaremos hoy. Malanda llegó en 2013 llegó al Wolfsburg, tuvo una cesión en el Zulte Waregem belga y en enero de 2014 llegó al primer equipo del Wolfsburg, pero no consiguió completar toda la temporada, lo que quedaba, por una lesión. En el Wolfsburg se hizo muy amigo de Perisic y de Kevin De Bruyne el Wolfsburg decidió retirar su número 19 la temporada siguiente tras el fallecimiento, el 10 de enero de 2015 a las 3:30 en un accidente de tráfico. Malanda iba en el asiento de atrás de un Volkswagen Touareg mientras se dirigía a un aeropuerto para coger un avión para ir a un centro de entrenamiento en Sudáfrica en teoría, según el informe policial, sin influencia o participación de ningún agente externo al coche, el coche perdió el control, cruzó la barandilla que protegía la carretera, ya sabéis, creo que es el guardachoques, se estrelló contra un árbol y volcó varias veces, lo que provocó que Malanda fuera catapultado del asiento trasero del coche. La policía confirmó que Malanda no llevaba puesto el cinturón, lo que provocó que fuera echado hacia adelante en la colisión y falleciera tristemente al instante, y según el informe policial el accidente fue causado por una velocidad inapropiada para la condición climatológica que hacía, porque estaba lloviendo mucho, y entonces se abrió la investigación sobre un posible homicidio involuntario. Su agente Peter Smith declaró que el coche de Malanda llegó a ser multado 21 veces en los 6 meses anteriores por conducir demasiado rápido, y de esas 21 hasta en 10 ocasiones superaron los 200 km por hora. En todas estas, Malanda no conducía el coche, al igual que sucedió en el caso de su fallecimiento, en el que tristemente perdió la vida. Se generó muchísimo revuelo en redes sociales, todo el mundo mostró pues su tristeza por esta noticia, incluyendo Kevin De Bruyne, del que se había hecho amigo en el Wolfsburg y que le dedicó meses después
el gol y la victoria en la final de la Copa, señalándose el corazón verde que llevaban en el escudo, en la zona del escudo, en la camiseta, con el número 19, en un detalle pues bastante simbólico y bastante bonito. Pero Malanda no es el único futbolista que perdió su vida por un accidente de tráfico y que provocó esto de manera triste, que le retiraran su número, porque también es el caso de Marek Krejci, un futbolista al que le retiraron su dorsal en el Wacker Burghausen, un equipo que ahora no sonará, pero que hace 2 décadas estaba en el fútbol profesional alemán. Krejci era un jugador eslovaco que llegó al Wacker Burghausen en 2004, en ese momento estaban jugando en segunda Bundesliga, y en 3 temporadas jugando para ellos, llegó a completar 87 partidos y marcó 26 goles en Liga. Tenía un contrato hasta 2008 y llegó a pensarse quedarse otra temporada más a pesar de su descenso a la tercera división en 2007. Hacia el final de la temporada 2005-2006, él pensó y se rumoreó que podía llegar a ser traspasado o fichado por un club de Bundesliga porque marcó 14 goles en esa temporada en segunda división, pero al final toda su carrera y toda su posible proyección se truncó en 2007 cuando falleció en un accidente de coche. Él iba conduciendo su Audi de vuelta a Burghausen desde Múnich cuando perdió el control del coche en una curva, el coche se salió de la carretera, dio vueltas de campana durante unos 50 metros y se quedó atrapado dentro del vehículo y los bomberos no consiguieron salvarlo. Se dice que no hubo ningún otro coche involucrado en el accidente y se sospecha que la causa probable del accidente era un exceso de velocidad, aunque aquí hay menos información del informe policial y se sabe menos las condiciones y se sabe menos sobre el background que tenía Krejci como conductor. Dejó atrás, tras su fallecimiento, a su esposa y a una niña de 10 años y poco después el Wacker Burghausen decidió retirar su camiseta número 11. Otro futbolista que también vio retirada su camiseta en un club en el que estuvo apenas 2 partidos, aunque debo decir que no he encontrado mucha información al respecto, es Steve Gohuri, un futbolista que es un trotamundos absoluto del fútbol, que en 2007 llegó al Gladbach tras pasar por, entre otros equipos, el PSG, el Bolonia, el Vaduz o el Young Boys. En el Gladbach estuvo hasta 2009, marcó 2 goles en partido oficial y de ahí pasó al Wigan, luego al Maccabi Tel Aviv y de ahí al Skoda Xanthi de Grecia, donde jugó 2 partidos. No, al Skoda Xanthi, de Grecia, donde jugó 2 partidos y pues, finalmente se fue al Rot-Weiss Fürth y al TSV Steinbach. En el TSV Steinbach, cuando pues, sucedió la trágica el trágico suceso que llevó a la retirada de su camiseta. En diciembre de 2015, Gohuri fue declarado desaparecido después de que su familia presentara el informe de persona desaparecida. La última vez que se la había visto fue en la fiesta de Navidad del TSV Steinbach y se esperaba que visitara a su familia en París, pero nunca llegó. Esto fue a principios de diciembre, en torno al 12 de diciembre, y el 2 de enero de 2016 la policía alemana confirmó que Gohuri había sido encontrado en su cuerpo sin vida en la víspera de Año Nuevo en el río Rin, cerca de Krefeld. El Skoda Xanthi, en el que estuvo apenas 2 partidos, le retiró su número, el 56, y desde entonces ningún otro futbolista ha vuelto a llevarlo. Por acabar con casos relacionados con el fútbol alemán, tenemos que hablar de Stephen Hoffmann, un futbolista que en este caso es más por leyenda que por un trágico acontecimiento, así que en este caso pues sí que nos alegramos de que tenga su dorsal retirado, evidentemente en todos los demás no, porque es una cosa muy triste que la gente evidentemente pierda la vida y que además pues afecte de forma negativa a la vida de otras personas, como fue por ejemplo la mujer y la hija de Krejci. Stephen Hoffmann, canterano del Bayern, solo jugó un partido en el primer equipo, en el que salió en el minuto 90 por Claudio Pizarro, pero hay que jugarlo, yo no tengo eso, tú que estás viendo este vídeo tampoco tienes eso, así que pues mi reconocimiento, chapó a Stephen Hoffmann, y donde más hizo carrera después de salir del Bayern fue en el Rapid Wien, donde llegó a completar 434 partidos con un pequeño parón de un año en la temporada 2005-2006 en el 1860. En el Rapid 1860 München, o sea que canterano del Bayern, se fue al Rapid Viena, volvió a Múnich pero a 1860 y luego se volvió al Rapid Viena para jugar hasta 2018 y retirarse. En ese momento se dijo que se iba a retirar su dorsal 11 para las siguientes 11 temporadas como mínimo, y hay que decir que de momento
están respetándolo. Hay que ver si de aquí a 2029 esto lo mantienen. En 2029 pues volveremos a verlo, pero al menos de momento lo están respetando. Como detalles curiosos, a Hoffmann no lo expulsaron en ningún partido en toda su carrera, que esto siempre es algo destacable, y en el Rapid Viena evidentemente se le tiene la consideración de Fußballgott o de Dios del fútbol, que es algo que se suele llamar a las más grandes leyendas de los clubes de fútbol en Alemania, Austria e incluso, si no me equivoco, Suiza. Luego, en cuanto a dos casos de futbolistas que no tienen que ver con el fútbol alemán, pero que quería comentar porque me parecen importantes destacarlos. El primer caso es el de Billy Key, ¿vale? Que tiene retirada su camiseta en el Accrington Stanley y que quería tratar el tema. Es canterano del Leicester, en la 2009-2010 está cedido en el Accrington Stanley, en 2015, después de pasar por varios equipos, vuelve al Accrington Stanley y está allí hasta 2020 cuando decide anunciar su retirada del fútbol profesional citando problemas personales o motivos personales. Después de eso llega a jugar en varios equipos de la non-league, como por ejemplo el Colville Town o el Quorn, pero también se va y da un paso al lado para poder centrarse en hacer más vida con su familia. ¿Por qué se retira y cuáles son esos motivos personales y por qué quiero mencionarlo? Bueno, Billy Key siempre ha dicho que sufrió muchísimos problemas de salud mental, que sufrió mucha ansiedad y tuvo que luchar mucho contra la ansiedad y contra la depresión, que en el principio de su carrera le llevó a considerar retirarse, y en septiembre de 2019 se reveló que estaba en tratamiento para la depresión, la ansiedad y la bulimia, que finalmente acabarían provocando que diera un paso al lado y se retirara del fútbol. Un futbolista que era muy talentoso, pero que por desgracia no consiguió encontrar la estabilidad mental para soportar la presión de lo que es ser un canterano de un equipo grande y al final tener que aceptar que nunca vas a llegar a lo que se esperaba de ti y que te parezca bien poder tener una carrera de más bajo nivel, que a priori es fácil decirlo, pero cuando tienes tanta presión y cuando siempre eres de los mejores en tu equipo, luego cuesta aceptarlo y al final, pues evidentemente a Billy Key le pasó factura. Y el último caso, en concreto un futbolista que quiero mencionar, es el de Stanislav Víček, que tiene retirada su camiseta en el Slavia de Praga, su número 21. Pero es que esto es una historia curiosa, porque no está retirada, está congelada con respecto a unos criterios concretos para poder llevarla, ¿vale? Víček era un futbolista legendario del Slavia de Praga y en vez de retirar el número, el club optó por congelar su número para cualquier futuro candidato a llevarlo, siempre que el candidato cumpliera con 7 puntos clave para hacerlo, ¿vale? Entre estos puntos clave estaba el marcarle 3 goles al Sparta de Praga, ¿vale? Rival, evidentemente, de la ciudad de República Checa, ser nominado, ser nombrado, ser seleccionado por su equipo nacional, ganar el trofeo al máximo goleador y otros más, ¿vale? Hay que decir que a pesar de que Milan Škoda cumplió con los requisitos en la temporada 16 y 17, decidió quedarse con el número 21, el 7 era de Víček, y hay que decir que en la temporada 17 y 18 le dieron el número 7 a Dani, después de que Víček diera su consentimiento, y hay que decir que Dani se comprometió a cumplir a trabajar para cumplir con los criterios restantes, aunque ya puedo aseguraros que no los llegó a cumplir. Por acabar y dar rápidamente varios datos curiosos, hay que hablar de varios casos especiales. Por ejemplo, hay muchos equipos alemanes que no dan el número 12 a ningún jugador para reconocer a su afición, como ese mítico jugador 12 que siempre tienen para agradecer su apoyo. Por dar 3 ejemplos, el Bayern y el Werder Bremen dejaron de darlo a futbolistas a partir de 2002, el Gladbach dejó de darlo a partir de 2003, y si investigáis un poco, si tenéis un club en Alemania, puede ser que durante partes, si no ahora, pero durante partes de su historia no hayan dado el número 12 para reconocer a su afición. El Bournemouth suele dejar el número 50 libre para este 12º futbolista y además el número 99 es de su mascota, de Cherry Bear. En cuanto al Rochdale, hay que decir que en enero de 2017 retiraron el número 55 en honor a Joshua McCormack, que era un niño de 5 años que falleció por cáncer, era fan del club y ya que tenía 5 años pues decidieron retirar ese número 55 en su honor. Y para acabar, tengo una historia que me alucina y doy gracias a Dios haberla encontrado. Esto que os voy a contar ahora es imposible que lo supierais y es imposible que os lo creáis, pero ¿cómo os quedáis si os digo que Juan Pablo II, el antiguo papa, es el culpable de que el Cracovia tenga retirado el número 1?
Yo sé que es muy difícil de entender, pero ahora os lo explico. Karol Józef Wojtyła, ¿vale? También conocido como Juan Pablo II, es el tercer papa más longevo de la historia y era fan del KS Cracovia, que es el club más activo, más antiguo de la historia de Polonia. Y el KS Cracovia, teniendo en cuenta que era un aficionado del club, decidieron retirar un dorsal en su honor. Pero no decidieron retirar un dorsal cualquiera, el 85, el 32, el 27, no. Decidieron retirar el número 1. ¿Por qué el número 1? Bueno, porque Juan Pablo II en su infancia había sido portero, nunca había llegado a jugar para el KS Cracovia, pero había sido portero y porque además era una forma de reconocerle como el número 1, como el fan más importante de la historia del club. Hay que decir, por añadir algo de información, hay que decir que el Papa Juan Pablo II no solo era fan del KS Cracovia, sino que además también era fan del Liverpool, algo que se supo cuando Jerzy Dudek fue invitado al Vaticano por Juan Pablo II en el año 2003. Según dijo Jerzy Dudek, para la página web del Liverpool, hablé con un par de chicos que son muy cercanos al Papa y me dijeron que siempre está viendo nuestros partidos y que siempre está pensando en mí cuando juega al Liverpool. Así que hasta su fallecimiento, porque el KS Cracovia le hizo socio de honor y le dio este honor de retirarle el número 1 para él, poco antes de su fallecimiento, hasta su fallecimiento, Juan Pablo II era uno de tantos que se emocionaban cuando veían a Jerzy Dudek pasarse por el forro la normativa de las tandas de penaltis, como hizo en la final ante el Milán en Estambul para conseguir darle esa Champions al Liverpool de Rafa Benítez y compañía. Si sabías esta noticia y esta historia, pues te doy ese mérito, porque me parece algo surrealista, que no sabía hasta el día de hoy en que estaba preparando este guión y de repente vi que en el Cracovia había un número retirado a un tal Juan Pablo II y pues eso despertó algo en mí. Y si no conocías esta historia, deja un me gusta, comenta en comentarios Juan Pablo II y el emoticono este de la manita, o deja en comentarios Jerzy Dudek y el emoticono de la manita para hacer referencia a los del principio del vídeo. Nada, pues comparte el vídeo para quien creas que le pueda gustar, algún aficionado del Real Madrid, algún aficionado del Schalke y demás. Muchas gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.